A veces parece que nuestro planeta esconde mucho más de lo que somos capaces de imaginar. Hay lugares donde la naturaleza va más allá de lo habitual, donde los paisajes parecen creados no por la tierra, sino por una imaginación sin límites, donde las cumbres heladas alcanzan el cielo y bajo ellas se extienden bosques que respiran la historia de miles de años, donde los océanos esconden mundos enteros y cada ola lleva en sí misma una vida que apenas empezamos a comprender. Estos lugares no solo impresionan, nos transforman. Cada viaje revela algo más que nuevos horizontes. Nos enseña a ver, a sentir y a valorar aquello que parecía cotidiano. Porque cuando te encuentras frente a la grandeza de la naturaleza, entiendes lo frágil que es este mundo y cuánto necesita de nuestra atención. Esto no es solo un video. Es un viaje a través de 50 lugares únicos, donde la Tierra revela sus rostros más asombrosos. Desde las profundidades del océano hasta alturas donde el aire se vuelve casi ingrávido. Comenzamos en un lugar que parece sacado de otro mundo. Ulinyuan Scenic Area, donde columnas de piedra se elevan hacia el cielo entre la niebla, creando un paisaje que se asemeja más a una fantasía que a la realidad. Y con cada paso nos iremos adentrando más y más en un mundo que no solo merece ser visto, sino también protegido. Si te apasiona descubrir las maravillas de la naturaleza y las joyas ocultas del mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en este increíble viaje. El área escénica de Ulinyuan parece un lugar donde el espacio decidió cambiar su propia lógica. En vez de llanuras, verticalidad. En vez de líneas, columnas. Miles de pilares de piedra se elevan hacia arriba, estrechos, altos, casi irreales en su forma. No están uno al lado del otro, sino separados por la profundidad y la niebla. Y es precisamente la niebla la que crea la sensación principal. Oculta parte del paisaje, disuelve los contornos y vuelve el espacio más estratificado. Los pilares parecen surgir de la nada y del mismo modo desaparecen. La luz atraviesa esa capa con suavidad, resalta las formas, pero no las vuelve duras. Y por eso todo el paisaje parece vivo. Ulinyuan suele asociarse con mundos fantásticos. Y esa sensación aparece de forma natural. Pero aquí no hay nada inventado. Todo ha sido modelado por el tiempo, por el agua, por el viento. Millones de años de cambios graduales han creado este relieve. Y precisamente por eso parece tan preciso. Los senderos atraviesan este espacio, entre los pilares, sobre las gargantas. Los miradores abren distintos niveles de paisaje, y cada uno de ellos es diferente. Cambia la perspectiva, cambia la luz, y el paisaje se ve de una manera nueva.
Aquí no hay una sola imagen, hay cambio constante. Wulin Yuan es un lugar que no se puede abarcar de una vez. Hay que verlo en movimiento, en el cambio, en los detalles. Es justamente aquí donde China se vuelve reconocible. No por la arquitectura, no por los símbolos, sino por un paisaje que va más allá de lo habitual. Y esa sensación permanece durante mucho tiempo, regresando una y otra vez a la memoria, como si este espacio no te soltara ni siquiera después de haberte ido. Raya Ampat parece creado fuera de las leyes habituales de la naturaleza. Es un archipiélago de cientos de islas dispersas en aguas cristalinas al este de Indonesia. Desde arriba, todo se ve casi irreal. Formaciones verdes que emergen directamente del océano, creando formas complejas y laberintos que cambian con cada ángulo. Aquí no solo importa la forma, sino también la sensación de aislamiento total. Raja Ampat está lejos de las grandes ciudades, y eso cambia la percepción de inmediato. No hay ruido ni prisa, solo espacio, luz y agua que parece infinita. Pero su mayor fuerza está bajo la superficie. Raya Ampat es uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo. Corales, peces, tortugas, especies raras. Todo convive en un mismo espacio, creando un sistema complejo y armonioso. Bajo el agua, el mundo se vuelve aún más intenso. Los colores son más profundos, el movimiento más fluido y el tiempo parece ralentizarse. Es un lugar donde es fácil olvidar la superficie y quedarse dentro de este entorno. Raja Ampat se percibe como un lugar donde la naturaleza existe sin simplificaciones. Todo cambia constantemente con la luz, el agua y el aire. Las formas, los colores y el espacio se sienten profundos, vivos y casi intactos. Es un entorno donde cuesta distinguir entre lo real y lo irreal. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Hay lugares donde la superficie deja de ser solo superficie. Los lagos salados de Qinghai parecen un sitio donde el espacio decidió borrar los límites. Aquí el agua es fina, casi simbólica. No oculta la tierra, la revela. La sal blanca crea una textura clara y geométrica, y entre esas líneas aparece el reflejo. El cielo baja hasta abajo
y el horizonte desaparece. Solo queda un espacio doble en el que cuesta distinguir dónde empieza la realidad. Aquí los pasos suenan distinto, más despacio, más bajo, como si cada movimiento rompiera ese equilibrio. La luz lo cambia todo. Convierte la superficie en un espejo o la vuelve casi opaca. Los lagos salados de Qinghai no van de profundidad. Van de un límite que se disuelve y deja una sensación de silencio y de espacio sin forma definida. Y ese estado te atrapa. Te obliga a mirar más tiempo de lo normal y a volver a él una y otra vez con la mente. El Monte Bromo te transporta de inmediato a un espacio dominado por el volcán. La ceniza cubre la tierra como una capa continua. Apaga los colores y cambia incluso la sensación del aire. El entorno es abierto, pero a la vez parece vacío, sin referencias habituales. El momento más intenso es el amanecer. La oscuridad retrocede lentamente y entre la niebla aparecen los contornos del cráter, las colinas y el humo que asciende sin parar. La luz hace que el paisaje parezca casi de otro planeta. El cráter está constantemente activo. El humo sale sin cesar y la profundidad se siente inestable, como si algo se moviera en su interior. Aquí no hay sensación de estabilidad, solo actividad constante. El Monte Bromo forma parte de la antigua caldera Tenger, de unos 10 kilómetros de diámetro, lo que hace el paisaje aún más impresionante. Alrededor se extiende un mar de arena, una superficie gris uniforme que amplifica la escala y el silencio. Casi no hay sonidos, solo el viento y el murmullo del volcán. El viaje por Australia no empieza con silencio, sino con el golpe de las olas contra las rocas. La gran carretera oceánica marca el tono desde el principio. Espacio abierto, viento fuerte y una costa que no intenta ser suave. Es una de las carreteras costeras más impresionantes del país. Aquí lo importante no es la velocidad, sino el paisaje. Los acantilados se elevan sobre el agua. Las olas rompen con fuerza abajo y el viento hace que el espacio se sienta aún más intenso. Todo parece como si la costa no terminara, sino que simplemente cambiara de forma. El símbolo más potente de esta ruta son los 12 Apostles, columnas de piedra que emergen directamente del océano. No parecen estáticas, al contrario, da la sensación de que el agua y el viento siguen moldeándolas. Pero la fuerza de la gran carretera oceánica no está solo en puntos concretos. Está en el ritmo de todo el recorrido, en cómo el océano se acerca y luego desaparece, en cómo entre acantilados dramáticos aparecen de pronto playas tranquilas, colinas verdes y pequeños pueblos costeros.
Este lugar empieza el viaje a lo grande. Y recuerda de inmediato que Australia sabe hablar con la voz de la naturaleza. Aquí es fácil sentir lo frágil que es el ser humano frente a una costa así. La carretera parece sostenerse entre la tierra y el abismo, y la luz cambia constantemente el estado de ánimo del paisaje. Por la mañana todo parece más frío y contenido. Por la tarde, los acantilados se encienden con tonos cálidos y el océano se vuelve más profundo y pesado a la vista. Hay lugares en el planeta que se han vuelto más grandes que la propia geografía. Se han convertido en símbolo, en sueño, en desafío. El Everest es uno de ellos. El punto más alto de la Tierra. Una cumbre que se eleva casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar. Un lugar donde se acaba el aire y empieza el límite de las posibilidades humanas. Para los nepaleses tiene otro nombre, Sagarmatha. Para los tibetanos, Chomolungma, la diosa madre del mundo. Y en esos nombres hay más verdad que en cualquier cifra. El Everest no es solo una montaña, es todo un mundo. Su forma, sus glaciares, sus paredes y sus aristas son el resultado de millones de años de movimiento de la corteza terrestre. Y aún hoy, esta montaña sigue creciendo, lentamente. Casi imperceptiblemente, pero sin parar. Aquí la temperatura puede bajar de -60. Aquí el viento sopla con fuerza de huracán. Aquí cada paso es una lucha no solo contra la altura, sino contra uno mismo. En la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros, el cuerpo humano empieza a descomponerse. Allí no hay suficiente oxígeno para una vida normal. Y aún así, gente de todo el mundo vuelve aquí una y otra vez.
por récords, y no solo por la gloria, sino por la respuesta a una pregunta sencilla. ¿Dónde está el límite de lo posible? Los primeros intentos de conquistar el Everest parecían casi una locura. Y solo en 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay lograron pisar su cima por primera vez. Desde entonces, miles de personas han repetido ese camino. Pero el Everest no se ha vuelto más fácil. No perdona errores y no hace excepciones. Quien mira esta montaña desde abajo no ve solo roca y hielo, ve un sueño y ve el precio de ese sueño. Pero la verdadera historia del Everest no empieza en la cima. Empieza mucho más abajo. Guadalupe se percibe más salvaje y más cargada de naturaleza. Aquí el Caribe se vuelve más profundo y denso. La isla está formada por varias partes, y cada una tiene su propio carácter. Una más tranquila y abierta, otra cubierta de selva espesa. Aquí la naturaleza pasa al primer plano. Los bosques parecen casi impenetrables. El aire es húmedo y lleno de sonidos. En el centro se eleva el volcán La Soufrière. Da forma a todo el paisaje. Aporta una sensación de fuerza y presencia constante. Las cascadas aparecen entre el verde. Los ríos atraviesan la tierra. Y todo se mueve a su propio ritmo. Guadalupe no es el típico destino de descanso. Es una experiencia donde la naturaleza domina. Y eso es lo que la hace más viva y auténtica. Aquí todo se siente crudo, natural y casi intacto por el ser humano. Banff es el lugar donde Canadá suena más fuerte, pero sin palabras. Las montañas rocosas aquí no son un fondo, son una presencia. Una altura que no pide atención, pero la captura por completo. Aquí el aire se siente distinto, más frío, más limpio, más transparente. Y parece que incluso el sonido se mueve más despacio, como si el espacio fuera tan grande que cada eco tuviera tiempo de desaparecer entre las cumbres. El Parque Nacional fue creado en el siglo XIX, uno de los primeros en Canadá. La razón era simple. Aquí había algo que proteger. Glaciares que respiran lentamente. Lagos de un color casi imposible, como si alguien hubiera mezclado luz en el agua.
y senderos donde no caminas hacia la naturaleza, sino dentro de ella. Aquí se encuentran algunos de los lagos de montaña más famosos del país: Moraine Lake y Lake Louise. El agua tiene un color turquesa intenso debido al fino polvo de roca que los glaciares arrastran desde las montañas. Cuando el sol toca la superficie del lago, parece casi irreal, como si el color no viniera de la luz, sino de la propia profundidad de las montañas. Pero Banff no es solo paisaje, es todo un ecosistema donde los animales salvajes aún viven cerca de las personas. Aquí puedes ver alces, osos negros, ciervos y cabras montesas. A veces cruzan las carreteras con calma, como recordando que esta tierra les pertenecía mucho antes de las rutas turísticas. Banff es fácil de fotografiar como una postal, pero su verdadera fuerza aparece de otra forma, en el silencio. Cuando te detienes y escuchas cómo el hielo se agrieta a lo lejos, cómo corre el río y cómo el viento atraviesa el bosque de coníferas. En esos momentos el espacio te hace más pequeño, no para humillarte, sino para tranquilizarte. Aquí no hace falta inventar drama. La geología ya lo hizo. Hace millones de años, el choque de placas tectónicas se levantó estas montañas desde el fondo de un antiguo océano. Y hoy siguen aquí, afiladas, frías y majestuosas. Y cada paisaje recuerda una cosa: este país no comienza con ciudades, comienza con montañas. Hay un lugar que no necesita explicación. Se reconoce al instante, incluso si se ve por primera vez. El Fuji es más que una montaña, es una imagen, un símbolo que se ha convertido en parte de Japón. Y al mismo tiempo, es un lugar que existe más allá de las ciudades. La zona que rodea la montaña se siente distinta. Aquí el espacio es más abierto, el aire más limpio y el ritmo mucho más lento. El Fuji no siempre se deja ver. Las nubes pueden cubrir la cumbre y entonces solo queda la silueta, apenas visible. Pero precisamente eso hace especial el momento del encuentro. Cuando el cielo se abre, la montaña aparece por completo, nítida, simétrica, casi perfecta. Y esa imagen es difícil de comparar con cualquier otra. Alrededor hay lagos: Kawaguchi, Yamanaka. El agua refleja la cumbre y crea otro nivel de percepción. A veces parece que la montaña existe al mismo tiempo en dos mundos: el real y el reflejado. Esta zona cambia según la estación. En primavera, sakura. En verano, verde. En otoño, colores intensos. En invierno, nieve y cielos despejados. Y cada vez el Fuji se ve distinto, pero sigue siendo el mismo. Y hay otro detalle. El Fuji es un volcán activo. Su última erupción fue en 1707.
El monte Fuji forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO como bien cultural y ha sido durante siglos un lugar sagrado para los japoneses. Y eso le da aún más profundidad. Aquí el silencio no significa ausencia de fuerza, significa su contención. Pero la zona del Fuji no son solo paisajes, también son grutas, senderos, ascensos, puntos desde los que se abre otra perspectiva. Y cuanto más arriba subes, más amplio se vuelve el espacio. Y más simple. Menos detalles. Más cielo. El Fuji no intenta impresionar de golpe. Actúa de otra manera. A través de la forma. A través del silencio. A través de la escala. Y por eso, este lugar permanece. No como una foto, sino como una sensación de espacio difícil de olvidar. Hay lugares que no se pueden ver completamente desde la superficie. Para entenderlos, hay que sumergirse. La Gran Barrera de Coral no es solo un lugar. Es todo un mundo que existe bajo el agua y vive según sus propias reglas. Se extiende a lo largo de miles de kilómetros, junto a la costa de Australia. Y desde arriba parece casi irreal, como un sistema complejo de formas, colores y movimiento. Pero la verdadera experiencia empieza bajo el agua. Aquí todo cambia. La luz se vuelve más suave. Los sonidos desaparecen y el espacio se percibe de otra manera. Los corales forman ciudades enteras, estructuras vivas que crecen, cambian e interactúan entre sí. Entre ellas se mueven miles de especies de peces, tortugas, rayas y depredadores que casi pasan desapercibidos. La Gran Barrera de Coral es tan grande que puede verse incluso desde el espacio, y es la estructura viva más grande del planeta. Es un ecosistema donde cada elemento tiene su papel, y donde el equilibrio se mantiene gracias al movimiento constante. A veces parece que no es parte del océano, sino un mundo aparte, con su propia lógica, ritmo y colores que son difíciles de reproducir en tierra. Pero detrás de esta belleza hay fragilidad. El arrecife está cambiando. La temperatura del agua, el clima y la influencia humana lo están afectando poco a poco. Y por eso cada inmersión aquí no es solo una experiencia. Es una oportunidad de ver algo único, que puede verse diferente en muy poco tiempo. La Gran Barrera de Coral es el punto donde la escala de Australia va más allá de la Tierra y se vuelve aún más profunda de lo que parece a simple vista. En lo profundo de la provincia de Guizhou, entre nieblas y densos bosques, se eleva la misteriosa montaña Fanjingshan. Parece como si hubiera crecido directamente de las nubes. Sus cumbres,
a menudo se pierden en una neblina blanca, creando la sensación de que este lugar no pertenece del todo a nuestro mundo. Esta montaña tiene un significado especial no solo por su belleza. Está incluida en la lista de UNESCO como un importante sitio natural. La principal característica de esta montaña es su estrecha cresta de piedra que se eleva sobre un abismo profundo, creando una sensación impresionante de estar suspendido entre el cielo y la tierra. Para llegar hasta aquí, hay que subir escaleras largas, empinadas, de esas que te obligan a detenerte y a recuperar el aliento no solo por el cansancio. Con cada paso no cambia solo la altura, cambia también el silencio. Se vuelve más profundo, más denso, casi tangible, como si tuviera forma propia. Aquí hay menos sonidos, menos movimiento, menos ruido innecesario. Solo quedan el espacio y el estado interior, y la sensación de que todo alrededor empieza a ir más despacio. El monte Fanjin no va de las vistas, va de la presencia, como si estuvieras entre la tierra y el cielo, entre lo exterior y lo interior. Aquí no hacen falta explicaciones, basta con detenerse y sentir cómo cambia tu percepción. El monte Fanjin no se recuerda como un lugar, sino como un estado. Y en ese estado nace algo silencioso, pero poderoso. La comprensión de que la verdadera altura no se mide en pasos, sino en la capacidad de estar aquí y ahora. Uluru aparece de repente y cambia de inmediato la percepción del espacio. En el centro de Australia todo se siente diferente. Sin océano, sin ciudades, sin referencias habituales. Solo tierra, cielo y roca. Y esa roca no es solo una forma. Uluru se eleva sobre la llanura como una masa casi perfecta. Parece monolítico, pero cambia con cada minuto. La luz aquí funciona de otra manera. Por la mañana es frío y contenido. Durante el día, intenso y casi cegador. Y al atardecer se vuelve profundamente rojo, como si irradiara calor desde dentro. Pero su fuerza no está solo en su apariencia. Uluru tiene un significado profundo para los pueblos originarios Anangu. No es solo un objeto natural, es parte de su cultura, su historia y su mundo espiritual. Cada grieta, cada forma tiene su significado, y esa profundidad invisible se percibe incluso sin explicaciones. El centro rojo alrededor parece casi vacío, pero ese vacío no es ausencia. Está lleno de un espacio sin límites y de un silencio que no pesa, sino que limpia. Aquí no hay distracciones, solo escala, luz y sensación de presencia. Uluru no es un lugar que haya que explicar, hay que sentirlo.
El glaciar Jakobshavn es uno de los más rápidos y activos de todo el hemisferio norte. Es el principal responsable del hielo que alimenta el fiordo de Ilulissat y la fuente de muchos de los icebergs que llegan al mar abierto. Su movimiento no es lento ni imperceptible. En algunos periodos, el frente del glaciar avanza decenas de metros al día. Por eso científicos de todo el mundo siguen este lugar con especial atención. Se considera que en las últimas décadas, Jakobshavn ha contribuido de forma significativa al aumento global del nivel del mar. Lo que ocurre aquí tiene consecuencias muy lejos del Ártico. El frente del glaciar cambia constantemente. Aquí se producen con regularidad enormes desprendimientos, cuando masas gigantes de hielo caen al fiordo con un ruido ensordecedor, creando nuevos icebergs. Es uno de los pocos lugares del planeta donde se puede observar literalmente cómo la geografía de la Tierra cambia en tiempo real. Jakobshavn no es solo un glaciar, es uno de los puntos donde el futuro del clima se vuelve visible. Después del fin del mundo, el viaje no se detiene, simplemente se eleva más alto. El Chaltén es un pequeño pueblo en el corazón de la Patagonia. Lo llaman la capital del trekking en Argentina. Pero en realidad es más que una base para caminatas. Es un lugar donde todo gira en torno a las montañas, donde el ritmo de vida lo marca el clima y la dirección, los senderos que se adentran en el paisaje. Sobre el pueblo se eleva el Fitzroy, una de las montañas más icónicas de América del Sur, afilada, empinada, casi vertical. Parece como si cortara el cielo. Esta montaña se ha convertido en un símbolo de la Patagonia. La reconocen incluso quienes nunca han estado aquí. Y al mismo tiempo sigue siendo inaccesible y desafiante. Sus cumbres a menudo se esconden entre las nubes, como si no tuviera prisa por mostrarse por completo. El clima aquí cambia en segundos. Las nubes cubren las cumbres, el viento se intensifica y en pocos minutos el paisaje es completamente distinto. Pero cuando el cielo se abre, aparece uno de los paisajes más impactantes del país. Nítido, duro, casi irreal. Alrededor, glaciares, lagunas de montaña con agua fría y transparente
y senderos que se adentran cada vez más en las montañas. Y es por esos senderos por lo que la gente viene aquí. No necesitas equipo especial para sentir la magnitud. Basta con caminar, paso a paso. Y poco a poco, el paisaje empieza a revelarse. Cada ascenso abre una nueva perspectiva, un nuevo ángulo de la misma montaña y una nueva sensación de altura. Cuanto más subes, menos queda de lo cotidiano y más fuerte se siente la naturaleza. Uno de los momentos más intensos es el amanecer. Cuando la primera luz toca el Fitzroy, la montaña cambia de color, de un gris frío a un tono cálido, casi rojo. Y en ese instante parece que todo el paisaje cobra vida. La luz se mueve sobre la roca, revela las texturas y hace que cada detalle sea más profundo. Aquí no hay ruido de ciudades, no hay prisa, solo viento, piedra y espacio. El Chaltén es un lugar donde el ser humano deja de controlar el ritmo y empieza a adaptarse a la naturaleza. Aquí todo es más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. No son solo montañas bonitas, es una experiencia. La experiencia de la escala, la experiencia del silencio y la sensación de estar en uno de los lugares más puros del planeta. Glencoe, un valle tallado por antiguos glaciares y marcado por una historia trágica. Glencoe es uno de los paisajes más sobrecogedores de Escocia. Las montañas conocidas como las Three Sisters se elevan de forma dramática desde el fondo del valle, con crestas cubiertas por nieblas cambiantes. Cascadas caen por acantilados verticales y los páramos se tiñen de púrpura con el brezo en verano. Una belleza salvaje y solemne. En 1692, la traición contra el clan MacDonald dejó una cicatriz en estas tierras, y muchos dicen que el viento aún susurra ese pasado. Glencoe es Escocia en su versión más cinematográfica, poderosa, cruda e inolvidable. Después de contemplar el fuego primitivo del Nyiragongo, nuestro viaje nos lleva a un lugar completamente distinto, pero igual de irreal. Viajamos al corazón de Yellowstone, donde la tierra no ruge con lava, sino que pinta con colores. Ante nosotros aparece el gran manantial prismático, una inmensa fuente termal que parece más una obra de arte que un fenómeno natural. Desde el aire, sus anillos de azul profundo, verde, amarillo y rojo brillan como si alguien hubiera derramado un arco iris sobre la superficie del planeta.
Pero esta belleza no es solo apariencia. En su centro, el agua es tan caliente que nada puede vivir allí. Es un azul hipnótico, profundo, casi infinito. A su alrededor, millones de microorganismos forman franjas de colores imposibles, creando un mosaico vivo que cambia con la luz y las estaciones. El vapor se eleva lentamente, como si la tierra estuviera respirando. Cada paso alrededor del manantial se siente como caminar por la superficie de otro mundo. Durante siglos, este lugar fue considerado sagrado por los pueblos nativos. Y no es difícil entender por qué. Aquí, la naturaleza parece haber decidido mostrar su lado más creativo. El gran manantial prismático no explota, no destruye, no ruge, simplemente existe. Y en su silencio nos recuerda que la Tierra también sabe crear belleza tan extraña que parece no pertenecer a este planeta. Después del frío de la Patagonia, el mundo cambia de golpe. Como si alguien hubiera cambiado el clima con un interruptor. En lugar de viento y piedra, calor, humedad y un verde denso. El aire se vuelve más pesado, los sonidos más intensos y el propio espacio parece llenarse de movimiento. Y en algún punto, más adelante, aparece un ruido, al principio lejano, casi imperceptible, luego cada vez más fuerte, más profundo, más denso, casi ininterrumpido. Eso es Iguazú. Un sistema de cataratas en la frontera entre Argentina y Brasil, uno de los más grandes del mundo. Aquí no hay una sola cascada, hay cientos, y cada una tiene su propio ritmo y su propia fuerza. El agua cae desde distintas alturas, con distinta intensidad, creando una compleja red de corrientes. Y todo eso se funde en un solo movimiento continuo. Y el punto más impactante es la garganta del diablo. Una enorme grieta en forma de herradura hacia la que convergen los torrentes de agua. Aquí la escala se siente con una fuerza especial. Cuando estás helado, todo lo demás desaparece. Solo queda el agua. El sonido se vuelve casi físico. No solo se oye, se siente en el cuerpo. Llena el espacio por completo. El agua cae con tanta fuerza que levanta nubes de rocío. Quedan suspendidas en el aire, creando una niebla constante. Y esa niebla se mueve junto con las corrientes.
y a través de ella pasa la luz. Aparecen arcoíris y todo alrededor parece irreal, como una escena que cambia sin parar. La selva aquí no es solo un fondo. Vive junto al agua. Aves, insectos, plantas, todo responde a ese ritmo. Es un único sistema que está siempre en movimiento. Las pasarelas te llevan directamente sobre el agua. A veces parece que no estás al lado, sino dentro de la corriente. Paso a paso, te acercas cada vez más y la frontera entre el observador y el entorno desaparece. Iguazú no es un lugar para contemplar desde lejos. Es un lugar para sumergirse, para vivir una experiencia imposible de transmitir por completo. Aquí es imposible mantenerse al margen. El agua, el sonido, la humedad, todo actúa al mismo tiempo. Y eso crea una sensación de inmersión total. Después de la calma de las montañas, esto se siente como una explosión de energía, brusca, ruidosa, indomable. Y es precisamente ese contraste lo que hace este lugar aún más poderoso. Del hielo a la selva, del silencio al estruendo. Argentina cambia de forma radical. Y Iguazú es una de las mejores pruebas de ello. Después de los paisajes secos del norte, Argentina vuelve a cambiar. Aparece el agua, mucha agua. Iberá es una de las regiones de humedales más grandes de Sudamérica. Un lugar donde la tierra y el agua casi no tienen un límite claro, donde todo está en movimiento constante. Aquí no hay carreteras como las de siempre. Hay canales, lagunas y corrientes lentas. Y una vida que se adapta a ese ritmo. Es un territorio de naturaleza salvaje, real, sin domesticar, de esa que existe por sí sola. Los primeros en aparecer son los carpinchos, tranquilos, casi inmóviles. Descansan junto al agua y parecen formar parte del paisaje. Cerca están los caimanes, siluetas oscuras en el agua, casi invisibles hasta que empiezas a fijarte bien. Aquí todo se basa en observar. No hay movimientos bruscos, no hay ruido, solo paciencia. Las aves vuelan bajo sobre el agua. A veces se posan cerca. A veces desaparecen entre la hierba que parece no tener fin. La vegetación aquí es densa. Forma pequeñas islas que cambian lentamente de forma junto con el agua. Y es precisamente esa variabilidad
la que hace que el lugar se sienta vivo. No hay estabilidad, solo proceso. Y verano va de escala, como las montañas o los glaciares. Va de los detalles, de cómo se mueve el agua, de cómo los animales interactúan con el entorno, de cómo todo existe dentro de un mismo ritmo. Aquí tú no eres lo principal, eres un observador. Y justamente en eso está el valor de este lugar. Naturaleza viva que no intenta impresionar, pero deja huella durante mucho tiempo. Después del agua escondida entre pastos y lagunas, apareció otra agua, abierta, infinita. La península Valdés es el lugar donde Argentina se encuentra con el océano, y donde ese encuentro se convierte en el acontecimiento principal. Aquí no hay montañas ni bosques densos. El paisaje es simple, seco, casi vacío. Pero precisamente eso hace que el océano se sienta aún más poderoso. Está abierto, es profundo y está en movimiento constante. Es uno de los mejores lugares del mundo para observar fauna marina. Y los protagonistas aquí son las ballenas. Llegan cada año a las aguas tranquilas de las bahías para tener a sus crías y quedarse aquí durante la temporada. A veces pueden verse muy de cerca, cómo suben lentamente a la superficie, cómo expulsan el aire, cómo vuelven a desaparecer en el agua. Su movimiento es sereno, casi lento, pero al mismo tiempo increíblemente poderoso. Cerca de ellas, los pingüinos, colonias enteras en la costa. En tierra se mueven con torpeza, pero en el agua se vuelven rápidos y precisos. Aquí la costa está viva, todo el tiempo. Aves, lobos marinos, océano, viento, todo interactúa. Aquí no hay barreras entre el ser humano y la naturaleza. Solo existe una distancia que debe respetarse. Valdés es un lugar para observar, en silencio, sin intervenir. Aquí no hace falta inventar nada. La naturaleza lo muestra todo por sí sola. Y ahí está su fuerza. El océano marca el ritmo, profundo, sereno y al mismo tiempo impredecible. No es un espectáculo, es una presencia. Te quedas en la orilla y entiendes la escala, no solo del agua, también de la vida que existe en ella. La península Valdés es un recordatorio de que nosotros somos solo una parte de este mundo y de que la verdadera fuerza muchas veces se encuentra en el silencio del océano. Madagascar es una isla, sí, pero en realidad funciona como un laboratorio de evolución. Se separó del continente hace muchísimo tiempo y ese aislamiento hizo lo inevitable. La vida tomó caminos propios. Aquí existen especies que no verás en ningún otro lugar.
lémures con comportamientos casi humanos, camaleones que parecen diseñados por alguien con sentido del humor, y bosques que cambian de forma según el suelo y el clima. En unas zonas hay selvas húmedas, en otras, paisajes secos y espinosos que parecen de otro planeta. Y están los baobabs, árboles que parecen al revés, como si las raíces hubieran quedado hacia arriba. No son solo símbolo, son supervivencia. Capaces de almacenar agua y resistir condiciones durísimas. Madagascar se siente como un recordatorio de algo simple. Cuando la naturaleza tiene tiempo y aislamiento, inventa mundos nuevos. El Sahara no es un desierto, es un continente dentro del continente, un océano de arena y piedra donde el horizonte se vuelve una línea dura y el tiempo parece estirarse. Durante el día, el calor te empuja hacia la sombra como si fuera un instinto. Por la noche, la temperatura cae y el cielo se abre con una claridad que en las ciudades ya casi no existe. Y mientras parece un lugar vacío, el Sahara guarda memoria. En algunas zonas hay rastros de antiguos ríos, de lagos desaparecidos, de un pasado más verde que hoy cuesta imaginar. También es un desierto habitado, rutas, campamentos, pueblos nómadas, conocimiento transmitido en silencio. Porque aquí no manda el reloj. Manda el viento, el agua cuando aparece y la capacidad de leer un paisaje que cambia sin pedir permiso. El Sahara no te recibe, el Sahara se impone. Hace miles de años el Sahara no era como lo vemos hoy. Hubo lagos, ríos y sabanas, donde ahora solo hay arena. Cambios en el clima transformaron completamente la región, obligando a poblaciones humanas y animales a adaptarse o desplazarse. El desierto no es ausencia de historia, es el resultado de ella. Más allá de las mareas, la Tierra se eleva para encontrarse con el océano en un choque dramático de escala y piedra. En Etretat,
Los acantilados de Tiza se alzan en enormes arcos blancos frente a la inmensidad del canal. Aquí, las fuerzas que rodean el Mont Saint-Michel continúan su labor, pero en otro idioma. El idioma de la erosión, de las olas que cincelan lentamente el borde del continente. Arcos naturales enmarcan el horizonte como puertas colosales, esculpidos durante eras por el movimiento incesante del viento y el agua. El mar ruge abajo con un ritmo profundo, cada ola tallando los acantilados y llevándose granos de historia. La luz atraviesa la bruma, dispersándose en halos suaves. El aire sabe a sal, frío y limpio, arrastrado por los vientos atlánticos. Desde lo alto, el mundo parece infinito. La línea entre cielo y mar se pierde en un azul sin fin. Los arcos recuerdan el tiempo geológico, monumentos no construidos por manos humanas, sino por la paciencia de la naturaleza. Sus formas cambian con la luz, blanco brillante al mediodía, gris suave al atardecer, ámbar cuando el sol cae. Aquí Francia revela otro rostro, no una silueta medieval, sino un borde crudo donde la tierra se rinde al océano. Los acantilados guardan cicatrices de tormentas, mareas y siglos de erosión, prueba de que incluso lo colosal está sujeto a fuerzas más antiguas que cualquier reino. Al caer el día, las sombras se alargan y los arcos permanecen como centinelas silenciosos en el límite del continente. El mar continúa su conversación eterna con la tierra, tallando, puliendo, transformando. Más allá, la costa sigue, hacia nuevos paisajes, nuevas luces, nuevas aguas. En el corazón del desierto de Namibia se encuentra Dead Play, un espacio silencioso, inmóvil, casi irreal. Aquí, el suelo es blanco como hueso. Las dunas arden en rojo intenso y en medio de todo se alzan los esqueletos negros de antiguos árboles muertos hace más de 900 años. No se descomponen, no caen, simplemente permanecen allí como sombras petrificadas de un pasado que ya no existe. Hace siglos, este fue un valle lleno de vida. Un río lo atravesaba y los árboles crecían bajo el sol africano. Pero el desierto avanzó. Las dunas bloquearon el agua y el tiempo quedó atrapado en este lugar.
El aire es tan seco que incluso la muerte parece haberse detenido. No hay sonido, no hay movimiento, solo luz, calor y silencio. Desde lo alto de las dunas gigantes que rodean el valle, Death Valley parece una pintura surrealista. Un contraste imposible de blanco, rojo y negro que no parece real. Caminar aquí es como caminar dentro de un recuerdo de la tierra. Un recuerdo de lo frágil que es todo, incluso los paisajes. Death Valley no impresiona por su tamaño. Impresiona porque parece un lugar donde el tiempo se rindió. Un rincón del planeta que no pertenece al presente, ni al pasado, sino algo que parece completamente fuera del mundo. El lago Abraham parece tranquilo, pero en invierno se vuelve casi irreal. Bajo el hielo grueso aparecen miles de burbujas blancas. El metano que sube desde el fondo queda atrapado en el agua transparente y se congela antes de alcanzar la superficie. El resultado parece una fotografía congelada del tiempo. Este fenómeno convirtió al lago Abraham en uno de los lugares más fotografiados de Alberta. Pero incluso sin esas burbujas, aquí se siente el espacio abierto. El lago se encuentra en el río North Saskatchewan, en el lado oriental de las Montañas Rocosas. Fue creado en la década de 1970 tras la construcción de la presa Bighorn. Técnicamente es un embalse artificial, pero el paisaje que lo rodea es tan salvaje y natural que parece haber existido aquí desde siempre. Sus orillas son abiertas, casi sin bosque. Por eso el viento aquí se siente especialmente fuerte. Llega desde las montañas, atraviesa el valle y empuja el agua formando largas olas. Alrededor se levantan las cumbres de las rocosas, que cambian de color con el sol. Por la mañana son azuladas y frías. Al mediodía, grises y duras, y al atardecer se vuelven casi doradas. Pero la verdadera fama del lago llegó gracias al hielo. En las noches frías de invierno, el metano del fondo sube hacia la superficie. Cuando la temperatura cae bajo cero, el agua se congela más rápido de lo que el gas logra escapar. Así nacen las famosas burbujas, columnas blancas que parecen capturar el movimiento del gas dentro del tiempo. A veces forman torres completas congeladas una sobre otra. El hielo del lago suele ser tan transparente que puedes ver las burbujas como si miraras a través de vidrio. Cuando el sol incide en el ángulo correcto, la superficie del hielo empieza a brillar y debajo se distinguen decenas de capas de gas congelado. El efecto es casi cósmico, pero incluso sin esa magia invernal, el lago Abraham tiene algo especial. Aquí casi no hay ciudades grandes, no hay resorts y muy poca gente. Solo el viento, las montañas, el agua
y una sensación enorme de espacio. Abraham no es el típico lago de montaña. Es un poco más áspero, más abierto, y justamente por eso parece tan honesto. Quizá esa simplicidad es lo que lo convierte en uno de esos lugares que se quedan en la memoria. Después de los colores intensos del norte, el paisaje vuelve a cambiar. Se vuelve más profundo, más sereno, como si la propia naturaleza equilibrara el ritmo. El Parque Nacional Lanín es otra cara de las montañas argentinas, más contenida, pero no menos poderosa. Aquí todo parece más ordenado, más completo. En el centro de este espacio se alza el volcán Lanín, alto, nítido, casi perfecto en su forma. Se eleva sobre el paisaje como un eje vertical que organiza todo a su alrededor y dirige la mirada. Su cima a menudo está cubierta de nieve, y ese contraste entre la parte blanca de arriba y los bosques oscuros de abajo lo hace todavía más expresivo. Alrededor hay lagos, tranquilos, transparentes, reflejan la montaña y crean una sensación de simetría y equilibrio. Los bosques son densos, verdes, vivos, suavizan la severidad de las montañas y le dan balance al paisaje. Aquí no hay transiciones bruscas, todo se une de forma natural, como si cada elemento hubiera encontrado su lugar. Lanín no va de drama, va de armonía, de la convivencia entre el agua, el bosque y la piedra. Aquí el espacio parece terminado, como si todos los elementos ya estuvieran donde deben estar y no hiciera falta cambiar nada. Y precisamente por eso, este lugar transmite estabilidad, calma, claridad. Es otra energía de la montaña, no tensa, sino equilibrada. Y es en ese equilibrio donde aparece su verdadera fuerza. Después de la armonía de las montañas, el paisaje vuelve a cambiar. Se vuelve más brillante, más intenso. La quebrada de Humahuaca es un valle en el norte de Argentina que parece una mezcla de naturaleza e historia. Aquí el paisaje no solo existe, conserva la memoria. Las montañas tienen colores, no uno ni dos, sino toda una paleta. Rojo, amarillo, verde, violeta. Estas capas se formaron a lo largo de miles de años y ahora quedan expuestas como páginas de una historia geológica. El lugar más conocido es Purmamarca, un pequeño pueblo al pie de las montañas de colores. Aquí se alza el Cerro de los Siete Colores, una montaña que parece casi irreal, como si la hubieran pintado y no la hubiera creado la naturaleza. Pero esta región no es solo paisaje, es una de las zonas habitadas más antiguas de Argentina.
Aquí se ha conservado la cultura de los pueblos originarios, tradiciones que pasan de generación en generación. Los mercados locales, los tejidos, la artesanía. Todo tiene su propio ritmo y su propio significado. Este valle formó parte de antiguas rutas, caminos que unían distintas civilizaciones, comercio, movimiento, intercambio cultural. Y todavía hoy, eso se siente en el espacio. Los caminos atraviesan las montañas, siguiendo antiguos recorridos, y cada curva revela una nueva capa del paisaje. La luz aquí lo cambia todo. Resalta los colores, los vuelve más profundos, más contrastados. Y según la hora del día, el lugar parece completamente distinto. La quebrada de Humahuaca es una unión de naturaleza y cultura. Aquí no hay una frontera clara entre ambas. Montañas, personas, historia, todo existe al mismo tiempo. Y por eso este lugar se siente vivo, no solo como paisaje, sino como parte de un proceso largo. Un proceso que sigue ocurriendo ahora mismo. Hay lugares donde el agua se convierte en la forma principal del espacio. El valle de Yu-Sai-Go parece un sitio donde la naturaleza trabaja a la vez con el color y la profundidad. Los lagos aquí son tan transparentes que la línea entre la superficie y el fondo desaparece. El agua deja ver cada piedra, cada trazo. Los colores cambian del turquesa al azul profundo. Y esas transiciones parecen casi irreales. Las cascadas se mueven con suavidad. No caen de golpe, sino que se despliegan en capas. El bosque alrededor añade silencio. La luz atraviesa las ramas y cambia los tonos del agua. Aquí los pasos se vuelven más lentos. La mirada se detiene más tiempo. Yu-Sai-Go no va de un solo paisaje. Va de un cambio constante que no rompe la calma. Y justo en ese movimiento aparece una sensación de armonía que permanece mucho tiempo y vuelve una y otra vez a la memoria. Aquí el espacio no se impone, se revela poco a poco y te deja ver más de lo que esperabas. Tumpak Seú se oye antes de verse. El rugido del agua llena el espacio, incluso antes de que aparezca la cascada. No es un solo flujo, sino decenas de corrientes que caen al mismo tiempo, formando casi un círculo perfecto. El agua desciende desde todos los lados, creando la sensación de un espacio cerrado dominado por el movimiento y la fuerza. La verticalidad aquí es muy marcada. Las paredes del cañón se elevan alto, mientras abajo se mantiene la humedad y una niebla densa. La luz atraviesa suavemente, cambiando el contraste y la profundidad. Cuanto más cerca estás, más fuerte es el sonido. El agua cae con tal intensidad que borra la sensación de distancia.
Tumpak Sewu crea su escala en la profundidad, no en la anchura. Y eso lo convierte en una de las cascadas más impactantes de la región. Huangshan es un paisaje que parece haber existido incluso antes de que existiera la propia idea de la belleza. Estas montañas no solo se elevan, forman una silueta que se reconoce al instante, incluso sin contexto. Picos afilados, rocas que parecen suspendidas en el aire, y pinos que crecen donde da la impresión de que no hay lugar para ellos. Se aferran a la piedra, se curvan y pasan a formar parte de la propia forma del paisaje. Aquí la niebla no oculta, crea. Se desliza entre las cumbres, las envuelve y convierte el espacio en algo de muchos niveles. A veces parece que las montañas no están apoyadas en la tierra, sino flotando en el aire. La luz añade otra capa. Aparece de repente, ilumina picos concretos y cambia la composición a cada minuto. Los senderos se recorren las laderas junto a los acantilados, estrechos, con pendientes pronunciadas. Y aquí el movimiento se vuelve más lento, no por la dificultad, sino por las ganas de detenerse, de mirar y de atrapar el instante. Huangshan no es solo un macizo montañoso, es una imagen. Fueron precisamente estas formas las que inspiraron durante siglos a los pintores chinos. Fue aquí donde nacieron esos paisajes que luego pasaron al papel. Y al mirar estas montañas, se entiende por qué. No parecen casuales, parecen una idea, una visión de lo que puede llegar a ser la naturaleza. Y es justamente aquí donde China se revela a través de un símbolo, no inventado, sino real, y al mismo tiempo casi irreal. Y ese contraste entre realidad e imaginación convierte a Huangshan en un lugar que no solo se ve, sino que se siente a un nivel más profundo. Cambia el ritmo de la percepción, te obliga a mirar con más atención y a notar detalles que normalmente pasan desapercibidos en el ritmo cotidiano de la vida. Santa Lucía destaca de inmediato por su relieve. Aquí el Caribe se vuelve más vertical. Sobre la isla se elevan los picos volcánicos Pitons, escarpados, casi simétricos. Definen todo el paisaje y su carácter. Las laderas verdes descienden hasta el océano,
La selva es densa y vibrante, y el espacio se siente más profundo. Aquí la naturaleza no es plana ni tranquila, es dinámica, con cambios de altura y formas marcadas. Las playas también varían. Arena clara se mezcla con arena volcánica oscura. Santa Lucía no es el típico destino de descanso. Es un paisaje que mantiene la atención constante. Y cada nuevo ángulo revela la isla de una forma distinta, obligándote a mirar una y otra vez con más atención. El volcán Ijen se revela de noche, cuando la luz desaparece y el espacio se vuelve extrañamente silencioso. Todo aquí se basa en el contraste entre la oscuridad y el fuego, que no se parece a una llama común. En las laderas aparece un fenómeno raro, una luz azul. Los gases de azufre en combustión emergen de las grietas y crean un fuego azul frío que parece irreal en la oscuridad total. Pero el punto clave aquí es el cráter. En su interior se encuentra uno de los mayores lagos ácidos del mundo. Su agua tiene un intenso color verde turquesa que parece casi irreal por su saturación. La superficie puede parecer tranquila, pero debajo hay un entorno agresivo con una alta acidez. Los bordes del cráter son empinados e inestables. El humo asciende constantemente, alterando la forma del espacio y haciendo el aire difícil de respirar. El olor a azufre se percibe en todas partes y el viento cambia rápidamente la dirección de ese humo. El volcán Ijen parece surrealista. Aquí, la noche, el fuego y el agua ácida se combinan en un solo espacio que parece casi irreal. El color puede cambiar la percepción con la misma fuerza que la forma. Las montañas Danxia son un ejemplo de cómo un paisaje puede volverse casi abstracto. Aquí las montañas no son de un solo tono. Están formadas por capas: rojo, naranja, amarillo, a veces con transiciones que parecen demasiado precisas para ser naturales. Esos colores no están puestos por encima, están por dentro. Son el resultado del tiempo, de rocas sedimentarias y de procesos que duraron millones de años. Las formas son suaves, fluidas, sin bordes bruscos. Recuerdan a olas, detenidas, pero aún en movimiento dentro de su propia forma. Aquí la luz actúa de una manera especial. Intensifica los colores, los vuelve más profundos y los transforma según la hora del día. Por la mañana el paisaje parece más contenido, por la tarde más intenso, casi brillante,
y con eso cambia también el estado de ánimo. Danxia no va de una sola vista, va del cambio en la percepción. Aquí es difícil encontrar un punto fijo, porque cada paso revela una nueva combinación de colores y formas. Y justamente eso crea el efecto. El paisaje parece una pintura, pero no una pintura estática, viva, cambiante, profunda. Las montañas Danxia revelan China a través del color, no como un detalle, sino como el elemento principal. Y es precisamente aquí donde se entiende hasta qué punto la naturaleza puede ser diversa. No solo en la forma, también en los matices que lo cambian todo. Y dejan una sensación de profundidad difícil de expresar con palabras, pero muy fácil de sentir si te quedas un poco más en este espacio. Nusa Penida no intenta ser suave ni cómoda. Se define por líneas abruptas y espacios abiertos donde el océano y las rocas están en tensión constante. La costa aquí es escarpada y casi vertical. Los acantilados caen directamente al agua profunda, creando una fuerte sensación de altura y de escala. Desde arriba, el océano parece denso y pesado, y las olas se estrellan con fuerza contra la roca muy abajo. Uno de los miradores más famosos es Kelingking Beach, un acantilado que recuerda la forma de una gigantesca columna vertebral, desciende bruscamente hacia una estrecha franja de arena. Este contraste entre la forma rígida y el agua abierta crea una imagen muy clara y reconocible. Aquí no solo importa la forma, sino el espacio. El viento se mueve constantemente. La luz cambia los colores del océano y el horizonte parece infinito. Todo se basa en altura, fuerza y apertura. Después de la costa salvaje, Australia de repente muestra un rostro completamente distinto. La selva tropical de Daintree no te recibe con amplitud, sino con densidad. Aquí el aire es espeso por la humedad. Las hojas cubren el cielo y la vida se siente en cada sonido. Es una de las selvas tropicales más antiguas del planeta, y su edad no se percibe en números, sino en su presencia. Todo alrededor parece primitivo. Las raíces atraviesan la tierra. Las lianas caen desde arriba. Los troncos se elevan como si intentaran sostener la propia humedad del lugar. Daintree no es un bosque que simplemente se recorre. Te absorbe. Aquí siempre algo se mueve, cruje, grita o se esconde. Aves, insectos, reptiles, sombra y luz. Todo funciona como un único organismo vivo. Y la fuerza especial de este lugar está en que la selva casi toca el océano. Pocos paisajes en el mundo ofrecen un contraste así. Por un lado, vegetación densa. Por otro, agua abierta y costa tropical. Después del sur duro de Australia,
Daintree suena como un cambio total de tono. Aquí hay otro ritmo, otra temperatura, otra lógica de la naturaleza. Y por eso este lugar amplía tanto la percepción del continente. Aquí no observas la naturaleza desde fuera. Es como si entraras dentro de ella. Cada paso te sumerge más en este mundo verde y húmedo, donde incluso el silencio parece vivo y tenso hasta el límite de la percepción humana. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Hay un momento en el que la noche aún no se ha ido, pero el día ya empieza. Es justo entonces cuando Cape Hillsborough se ve de una forma especial. El amanecer aquí es el momento clave. La luz aparece lentamente sobre el océano, pintando la costa con tonos suaves. Y es entonces cuando los canguros aparecen en la playa. Se acercan al agua con calma, como si fuera parte normal de su día. Parece casi irreal. Animales salvajes frente al océano, bajo una luz que cambia cada minuto. Aquí no hay movimientos bruscos ni ruido, solo un instante breve que desaparece rápidamente. Y por eso se queda grabado con más fuerza. Al final, este viaje nos recuerda que la Tierra no es solo el lugar donde vivimos, sino un universo lleno de misterios, belleza y vida que aún estamos descubriendo. Cada paisaje, cada rincón, es una invitación a mirar con otros ojos y a cuidar lo que tenemos antes de que cambie para siempre. Y esto es solo el comienzo. Aún quedan muchos lugares por explorar. No olvides suscribirte al canal y seguir viajando con nosotros en las próximas aventuras.